Bendiciones, amigos y amigas del FEI, una vez más aquí en este programa que te estimula a leer la palabra de Dios. Sean bienvenidos y bienvenidas, y te invito para que por un tiempo de 30 minutos podamos leer la palabra de nuestro Dios. Ese Dios de amor, ese Dios de paz, nos da vida y nos da esos deseos que nosotros tenemos en nuestro corazón y que son de acuerdo a su santa y divina voluntad. Estamos leyendo el libro de Mateo y hoy nos corresponde el capítulo 25. He invitado a este programa a la Biblia Reina Valera 1960. Capítulo 25 de Mateo, verso 1 dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debía haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, échale en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria,
y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanitos más pequeños que a mí, lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartado de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Muy bien. Gracias a Dios que nos permite o nos ha permitido leer hoy Mateo capítulo 25. Y de esa forma estamos ya a 3 capítulos para terminar el libro de Mateo, la lectura de este hermoso libro que tiene 28 capítulos. En todos estos días hemos de alguna manera leído sobre este grandioso libro que encabeza el Nuevo Testamento. Hay mucho aprendizaje y en todos estos días hemos tenido la oportunidad de alguna manera de aprender algo nuevo para nuestras vidas espirituales. De esa forma, entonces, vamos casi ya concluyendo lo que tiene o tenía para decirnos este hermoso libro del Evangelio de Mateo. Hoy entonces estamos leyendo el capítulo 25 y te decía en el video anterior que este capítulo 25 y el 24 fue dedicado especialmente a los discípulos, ¿sí? Porque lo que fue el capítulo 21, 22 y parte del 23 o la gran mayoría del capítulo 23 fue dedicado las enseñanzas a la mayoría o a la gente del pueblo acompañado con sus dirigentes. Ahora, el capítulo 25, ¿por qué nosotros sabemos de alguna manera que es dedicado a los discípulos? Bueno, porque como sabemos que Mateo, Marco y Juan son evangelios sinópticos que de alguna manera son paralelas a las enseñanzas y tienen gran coincidencia, porque así se les conoce con ese nombre. Lo que no lo dice Mateo lo dice Marcos, y lo que no dice Marcos lo dice Lucas. De tal forma que estos 3 libros hablan de la vida de Cristo en la tierra. Ahora, cuando nosotros leemos el capítulo 24, dice en el verso 3, y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos. Y cuando nosotros leemos en el libro de Lucas capítulo 21, verso 37, dice: y enseñaba
y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se sentaba en el monte que se llama de los Olivos. Ahora, ¿qué pasa? En el capítulo 24, verso 3, dice, y estando sentado en el monte de los Olivos. Eso lo dice Mateo. Pero Lucas dice, y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se sentaba en el monte que se llama de los Olivos. Y cuando uno lee en el capítulo 24, verso 3 dice, y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos, ¿sí?, se le acercaron aparte, ¿sí? Tuvo allí una enseñanza aparte, porque cuando uno lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hay un momento que Jesús se lo está dedicando a los discípulos, otras veces a la gente del pueblo, o otras veces a los fariseos. Entonces, como hijos, hijas de Dios, tenemos que ir mirando y ir siendo cuidadosos a quién se le está enseñando en ese momento. Para mí, como está en el monte de los Olivos, y como dice en el verso 3 del capítulo 4, para mí esa enseñanza va enfocada especialmente a los discípulos. Y es una enseñanza profunda que da Jesús en sus pocos días antes de morir crucificado en la cruz del Calvario. Y son temas profundos, señales antes del fin, la venida del Hijo del Hombre, parábola de las 10 vírgenes, parábola de los talentos y el juicio de las naciones. Es un tema profundo que hay que leerlo una vez, 2 veces, cuantas veces sea necesario. Es importante ir para encontrar un detalle, una frase allí que nos enseñe de estos grandes temas que Jesús en su momento estaba enseñándole a los discípulos y que Mateo considera importante registrar en su libro. Hoy, una vez más nos dice en el capítulo 25, verso 1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y como venimos con una libreta de apunte y venimos diciendo que el tema central del libro de Mateo es el reino de los cielos, entonces anotamos esta cita, 25:1. Porque hemos venido en el transcurso de todo el libro de Mateo, hemos venido anotando los textos bíblicos que hablan del reino de los cielos, ya que ese es el tema principal de este libro. Y encontramos, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y las insensatas tomando sus lámparas. Y hoy que estaba leyendo esta parte, encontré, ¿verdad?, que aquí dice, tomaron aceite en sus lámparas. No era una sola lámpara. Mateo está diciendo en sus lámparas, y eso de alguna manera nos lleva al término plural. Sus, varios, que hay varias cantidades, no es singular. Entonces él dice, y las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y aquí entonces encontramos la diferencia entre la insensata, la virgen insensata, y la virgen prudente. La prudente dice que tomaron, ¿verdad? Dice allí que tomaron aceite en la lámpara, y aparte de sus lámparas llevaban otras vasijas. Oiga, ese sí es tener de alguna manera sabiduría, prudencia, estaban preparadas. Dice aquí, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Aparte del aceite que llevaban en las lámparas, que son varias, también tomaron otras vasijas aparte, para si esas lámparas se les agotaba el aceite, que seguramente iba a ser así,
también tenían allí otras vasijas para volver a cargar o a recargar de alguna manera sus vasijas. La diferencia entre lo que es prudente, la que es prudente y la que es insensata. Ahora dice, y a la medianoche se oyó el clamor. En el verso 8 dice, y la insensata dijeron a la prudente, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Sí? Las lámparas de las insensatas se estaban apagando. ¿Sí? Pero mire cómo responden estas prudentes. Dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad vos para vosotras mismas. Una palabra de sabiduría en ese momento para que no le faltara a ninguna de las dos. Hay mucha enseñanza aquí y al final lo que quiere decir la parábola es, en el verso 13 Jesús dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esta enseñanza era en ese momento para los discípulos, para los que de alguna manera habían creído en el Evangelio del Reino. Lo mismo que para hoy. No todos creen en el Evangelio del Reino. Algunos están entretenidos en diferentes oficios, quehaceres que ofrece este mundo. ¿Sí? Y en la medida que va avanzando, ¿verdad? El tiempo, muchos se van enfriando en ese calor espiritual que deben mantener. Ahora, luego Jesús usa otra parábola, dice, parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hijo de hombre, es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Debemos anotar esa cita aquí, es el 25, verso 14, porque es otra frase que nos habla del reino de los cielos. Y acá en nuestra libreta de apunte tenemos todo lo que nos ha venido hablando del reino de los cielos. Y como este es el tema principal, tenemos que ir anotando esos textos para tener claridad de lo que nos está diciendo este libro, que es el libro de Mateo y que es el tema principal, es el reino de los cielos. Y en todos estos días anteriores hemos explicado en los videos anteriores por qué es el tema principal, es el reino de los cielos y a quién va escrito este libro. Ahora, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Sus bienes. Otra palabra plural acá. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. A mí me encanta esta frase que dice aquí, conforme a su capacidad. Eso quiere decir entonces que no todos tenemos la misma capacidad, ¿verdad? Este hombre, ¿sí?, vio que uno tenía capacidad para administrar 5, que otro tenía capacidad para administrar 2 y que otro tenía capacidad para administrar 1. Él dice conforme a su capacidad. Está diciendo este verso. Dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos porque tenía capacidad de negocio, capacidad de arriesgarse, porque todo negociante tiene que tener siempre la certeza de que cuando se va a hacer un negocio hay que arriesgarnos, ¿sí? Hay que arriesgarnos. Hace poco tuve la oportunidad de encontrarme con mi hermano que es contador y me dice que cuando están estudiando la contaduría se le enseña al contador
que cuando tú vas a hacer un negocio, tú vas con la idea de ganar o de perder. Es que hace parte de lo que se llama riesgo, ¿sí? Riesgo, pero bueno, si esa es tu capacidad en el negocio, a mí me encanta. Yo cuando comencé a leer Mateo les decía, Mateo habla mucho de los negocios, del dinero, porque todos sabemos que Mateo era recaudador de impuestos. Jesús lo tomó detrás del asiento de las personas que recolectaban impuestos. Por eso se llama Mateo el publicano. Era el encargado de administrar dinero. Y cuando tú ves todo el libro de Mateo, lo lees, vas a encontrar mucha enseñanza financiera. Financiera porque Mateo, de acuerdo a su profesión, él está escribiendo, y esta enseñanza aquí es muy bueno para el empresario, para la empresaria, para el emprendedor, ¿sí? Mire cómo nos está de alguna manera enseñando para nosotros tener de alguna manera habilidad en el negocio. Y está diciendo, dice, y llegando el verso 20, llegando al que había recibido 5 talentos, bueno, ya se lo leíamos, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Yo siempre que leo esta parábola, cuando paso por este capítulo, a mí me encanta esta frase. Me encanta cuando dice, él, el que le habían dado 1 talento, sabía, conocía que el Señor de él, su jefe, el dueño del dinero, dice aquí, eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste. Esto es importante. Esto es el Señor, Jesucristo. Él dice, ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Sí? Esta frase yo debo tomarla para mí siempre. Yo siempre que paso por aquí, tomo esta frase para mí. Esto es una frase que me encaja a mí, porque si yo soy hijo de Dios, hago parte de las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Él dice, y nuestro Padre Celestial tiene un principio. ¿Cuál es el principio de nuestro Padre Celestial? Que dice aquí, ciega donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Principio de nuestro Padre Celestial. Si yo soy hijo de Dios, debo pegarme. Yo me pego a este principio. ¿Sí? Yo me pego a este principio. Y dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Ningún negociante tiene que tener miedo. El negociante, el emprendedor, el empresario, tiene que sacar el miedo de su negocio. De lo contrario, nunca podrá hacer un negocio. ¿Sí? Y esto fue lo que tuvo este hombre, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Mire, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y aquí el Señor dice, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Nosotros somos buenos para criticar a los bancos. ¿Sí? Que los bancos lo estafan, que los bancos... Pero mira, hay muchas personas en Colombia que se han levantado a través del dinero de los bancos. Y yo no voy aquí a ser ahora defensor de los banqueros, ¿no, señor? ¿Sí? Pero he mirado que muchas personas trabajan con los bancos. ¿Sí? Claro, los bancos, para eso ellos prestan el dinero, para negociar. Pero ¿cuántas personas van a un banco a prestar para comprar 10 novillas? Y luego que le dan el dinero,
van y compran 10 mudas de ropa, ¿sí? Luego se engañan, le quitan y entonces gritan al que le prestó el dinero. He visto muchos casos, no lo digo porque lo haya escuchado, lo digo porque lo he visto, ¿sí? Que de alguna manera no cogen el dinero para negociar, sino para invertir en lo que no se les prestó. Quizás tú conozcas algún caso de eso, o eres de esa persona que te prestaron y de alguna manera desviaste el dinero. Y aquí este hombre dice: por tanto debía haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Yo cuando leo esta frase que dice aquí, aún lo que tiene le será quitado, ay Dios mío, ¿sí? La pobreza. Y mire, y yo a veces digo esto, cuando yo paso por aquí digo, wow, ¿por qué está esa frase allí? Porque al que tiene le será dado y tendrá más. ¿Por qué el Señor lo dice? Jesucristo, son palabras de Jesucristo. Es Jesús el que está hablando, no es Mateo, es la palabra, la boca de Jesús que está diciendo esto. Dice, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Dios mío. ¿Por qué? ¿Será injusto? ¿Será una injusticia? ¿Qué pasará? Bueno, tú interpreta ya como tú quieras interpretar, ¿sí? Pero es la palabra del Señor que leemos en esta tarde, ¿sí? Dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Siervo inútil, se le dio la oportunidad de ir a trabajar. Fue negligente, fue malo. Sabía que su siervo le gustaba el dinero, le gustaban los intereses y no trabajó. La negligencia, ¿sí? La negligencia de no negociar. Por eso entonces nosotros tenemos que ser diligentes al negocio. Cuando leíamos por allá las cartas del apóstol Pablo en el libro de Tesalonicenses, capítulo 5, dice, y ocuparon, le dice Pablo a la iglesia de Tesalonicenses, y ocuparon de vuestros negocios. El hijo de Dios, la hija de Dios, no puede tener un solo negocio, tiene que tener vuestros. Es una palabra plural. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5 está, ¿sí? La vida que agrada a Dios. Y dice, ocuparlo de vuestros negocios. Tenemos que tener varias entradas, porque tenemos varias salidas. Sí, hay varias salidas. Tienes que pagar arriendo, tienes que de alguna manera gastar en vestido, calzado, bueno, estudio, universidad. Tienes varias salidas, no puedes tener una sola, o a menos que sea una sola entrada macro que tú tengas. ¿Sí? Macro, una entrada gruesa, robusta, y que tú digas, wow, con esta entrada es suficiente para cubrir esa cantidad de salidas que yo tengo. Pero si no, tienes que ser estratégico en buscar una entrada por aquí, una entrada por acá. Conocí a un señor en la costa y él usaba un dicho popular, ¿sí? De grano en grano se llena, ¿sí?, el buche del pavo. Un dicho costeño. De grano en grano. Por aquí entra un poquito, por aquí entra otro poquito, por acá entra otro poquito. ¿Sí? Entonces, mire esta enseñanza que nos queda. Bueno, me faltó el juicio de las naciones. A mí solamente me dan 30 minutos para leer un capítulo y de alguna manera compartir. Pero tú tienes más tiempo allá para profundizar y decirle al Señor que esta palabra de que este hombre de los 5 talentos seas tú mujer, seas tú hombre, sea yo. Vamos a despertar en la mente de nuestro Señor Jesucristo, de alguna manera tener más sabiduría, ¿sí?, para los negocios. Dios te bendiga, cuídate mucho, vive feliz y vive contento. Si estás en Colombia, disfruta a Colombia. Si estás en otra parte del mundo, disfruta ese lugar. Pero sobre todo, lee la palabra de Dios. Te saluda el profe Luis Chamorro. Vive contento y feliz.
Y bendiciones, nos veremos en otra oportunidad.